Buenas noches, amadas hermanas, bendiciones. Se siente que el tiempo se fue así. Ya hoy ya es el último martes de febrero. Wow. Recuerdo en enero cuando la hermana Pali estaba haciendo su planificación anual de sus temas y entonces que le hace falta para tal mes y tal mes. Y a mí, en lo personal, nació el deseo de querer compartir con ustedes estos mensajes, estos tres mensajes que hoy vamos a finalizar. Esta es una serie a la cual se tituló Renovadas para un nuevo amanecer, basada en Lamentaciones 3 del 22 al 23. Y como les decía nuestra hermana, desarrollamos tres subtemas. En el primero es identidad en Cristo, somos hijas del Rey. Recordamos la importancia que tenemos, el valor, el precio por el cual fuimos compradas. Fue el precio más alto, mis amadas hermanas. Esto lo basamos en Primera de Pedro 2:9. Y la semana pasada miramos emociones bajo control, paz en medio del caos. Filipenses 4 del 6 al 7. Y esta noche vamos a finalizar esta serie con descanso y renovación. El arte de parar. Mire, dice, gracias doy al Señor porque ha sido un tiempo para aprender, primeramente yo y también para compartir con ustedes y yo espero en Dios que también ustedes, al igual que yo, estemos aprendiendo y de la palabra que el Señor nos quiere que comparta con ustedes. Entonces hoy vamos a cerrar esta serie con, con este descanso en renovación basada en Mateo 11 del 28 al 30, que dice, que dice así. Dice, voy a leer la versión Reina Valera. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descansos para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces vamos a estar reflexionando del versículo 28 de Mateo 11 hasta el 30. Entonces, vivimos en un mundo, mis amadas hermanas, acelerado, donde el tiempo parece no alcanzar. No sé si hay veces que no queremos que el día tenga 24 horas, sino que tenga 36 o 30 horas. El tiempo parece no alcanzar y las exigencias crecen cada día, desde que amanece hasta que anochece. Estamos corriendo de una responsabilidad a otra, el trabajo, los estudios, las que trabajamos, las que todavía están en estudios universitarios o haciendo algún tipo de especialización. Las deudas, las preocupaciones por el futuro, la crianza de los hijos, y aunque ya nuestros hijos estén grandes, siempre pienso, nunca dejamos de ser madres. Los conflictos familiares o ministeriales, porque también en el ministerio, mi amada hermana, hay situaciones que nos, que nos turban un poquito. Los viajes que tenías planeado hacer, pero que no haremos, las enfermedades que surgen, síganme usted, una tras otra sin dar tregua, y las noticias amarillistas o fatalistas, que constantemente nos llenan de ansiedad. Eso no termina y las enfermedades no avisan muchas veces, no es que no avisan, sino de que no les prestamos atención. El cuerpo siempre te está diciendo algo, pero como en nuestro afán, no les prestamos atención y yo digo una expresión, el cuerpo te pasa la factura después. Y ya les diré. Todo esto va acumulando un peso silencioso sobre nuestro corazón, lo que lo está llevando al colapso paulatinamente. Muchas de nosotras hemos aprendido a seguir adelante aun cuando estamos agotadas. Nos levantamos cansadas y nos acostamos cansadas. Hay personas que no descansan ni siquiera cuando duermen. No sé si alguna de ustedes, yo tengo cuando estoy como con muchos pensamientos, tengo un tics y no un tics, tengo una situación, levanto la pierna y la muevo de un lado a otro. Dice mi esposo, no me dejaste descansar porque mi mente está pensando, porque su mente sigue cargada de preocupaciones. Por fuera mostramos una sonrisa, decimos, todo está bien, vamos de victoria en victoria y cumplimos con nuestras obligaciones, pero por dentro estamos exhaustas, vacías y a veces sin fuerzas para seguir porque vamos muriendo de a poco a poco. Este cansancio no es solo físico, mi amada hermana, es emocional y espiritual. Es el cansancio de luchar solas.
de intentar ser fuertes todo el tiempo, porque hay que ser fuertes, porque no podemos mostrar debilidad, de cargar culpas, miedos y frustraciones que nadie más ve. Es el cansancio del alma. En medio de esta realidad, Jesús levanta la voz con amor y compasión y nos dice, y nos hace una invitación que atraviesa el tiempo y llega hasta hoy a nosotras. Venid a mí, inicia Mateo 11:28. No es una orden dura, no es una exigencia más, no es una carga adicional. Es un llamado tierno, lleno de gracia, dirigido precisamente a las que están cansadas, a las que sienten que ya no pueden más. Jesús no promete una vida sin problemas, lo sabemos, pero sí promete algo mucho más profundo, descanso verdadero y renovación para nuestra alma. En un mundo que nos desgasta, Cristo se presenta como el lugar seguro donde el corazón puede reposar, donde las fuerzas se renuevan y donde aprendemos a vivir de una manera diferente. Hoy, mi amada hermana, quiero compartir contigo estos puntos que quiero que reflexionemos juntos. Aprendamos lo importante y necesario que es descansar y renovarnos en Dios. Por tal razón, consideremos los siguientes puntos que le vamos a desarrollar. El primer punto, Jesús conoce nuestro cansancio. Jesús hace una invitación en Mateo 11:28 para un grupo en específico de personas que él conoce, que le necesitaba con urgencia. Y dice, vengan a mí todos ustedes. Estoy leyendo nueva versión internacional que dice así, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Esta frase refleja algo profundo, algo profundamente consolador. Jesús conoce nuestra condición humana, mi amada hermana. Él no habla desde la distancia ni desde la indiferencia. Habla como aquel que viendo el corazón entiende el agotamiento del alma y sabe cuán pesada pueden volverse las cargas de la vida. Nuestro cansancio no siempre es visible. Sin embargo, hay cargas externas que todos pueden notar, pero también hay cargas internas que nadie puede percibir, solo nuestro Señor. Por ejemplo, la culpa por errores pasados, el miedo al futuro, la frustración de oraciones aparentemente no respondidas, mis amadas hermanas. El hostigamiento del maligno y sus seguidores, que ese es constante, mi amada hermana. Una hermana dice, porque puede utilizar a nuestros propios hermanos y nos lastima, hermana, nos lastima, nos causa dolor cuando un hermano nos hiere. Una hermana decía, pero es porque son débiles, entonces, pero causa un poco de dolor en nosotros. El dolor de pérdidas, pérdidas humanas, pérdidas materiales, el dolor por las pérdidas, la presión de cumplir expectativas que otras o nosotras mismas, de otras personas o de nosotras mismas nos hemos impuesto. Jesús no ignora nada de eso. Él conoce el peso que llevamos, incluso cuando no sabemos cómo expresarlo. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios que experimentaron cansancio profundo. Y por ejemplo, podemos ver al profeta Elías. ¿Recuerdan a Elías después de vencer a los profetas de Baal? ¿Qué le pasó? Después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, cayó en un agotamiento extremo. En Primera de Reyes 19, lo vemos huyendo, deprimido, diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Incluso, esto lo encontramos en Primera de Reyes 19:4. El profeta poderoso estaba cansado y Dios no lo reprendió, que le dijo, qué barbaridad, Elías, vení de ganar una batalla y te sentís así. No lo reprendió, lo alimentó, lo dejó descansar y lo fortaleció. Esto nos muestra que el cansancio no es una señal de falta de fe, sino de humanidad, hermana. También vimos a Marta. Esto me recuerda mucho a mí. Recuerdo cuando le estaba diciendo a la hermana Pali, ella me estaba solicitándolo su tema. Yo ese día me le digo yo, me estoy como Marta, hermana, afanada con la casa. Marta, la hermana de María, de Betania y de Lázaro.
Estaba afanada y cargada con muchos quehaceres, aunque estaba sirviendo al Señor, porque pero su corazón estaba agotado. Jesús no negó su esfuerzo, pero sí señaló su carga interior y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lo encontramos en Lucas 10:41. Jesús vio su cansancio antes que ella lo expresara claramente. También vemos a David. El rey conforme al corazón de Dios expresó su agotamiento. La semana pasada les leí este salmo también. Su agotamiento emocional en muchos salmos. Vamos a leer específicamente en el Salmos 6:6. Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho. David llevaba una carga que solo Dios podía aliviar y aún así encontró consuelo al derramar su corazón delante del Señor. Muchas veces cuando estamos cansadas buscamos descansos en soluciones humanas. Tratamos de huir del problema. Nos refugiamos en distracciones. Pensamos que viéndonos una maratónica de Netflix nos va a ayudar. En distracciones en el entretenimiento, en el silencio mal manejado. Recuerdan, les decía, teníamos esa vocecita interior la semana pasada, un silencio mal manejado porque esa vocecita en vez de ayudarnos a que nos dé palabras de aliento, sino que es aquella vocecita que nos hace sentir más pequeña. Entonces, un silencio mal manejado. El silencio que tenemos que estar en silencio pleno es recordando, escuchando de escuchar la palabra de Dios. O incluso nos alejamos de Dios pensando que eso nos dará alivio, pero nada de eso sana el alma. Puede distraernos en un momento, puede distraernos en un momento, pero no transforma el corazón. Jesús, en cambio, no minimiza nuestro cansancio, ni nos juzga por sentirnos agotadas. Él no dice, eso no es nada. A otros están peor, al contrario, reconoce nuestra condición y nos invita a acercarnos. Vengan a mí. Es una invitación a venir tal como estamos, cansadas, heridas, confundidas, rotas. Nos invita a llegar así, sin máscara, hermana, como somos. El Señor sabe que cargar solas nos desgasta, pero cargar junto a Él nos renueva. Por eso, antes de pedirnos algo, Jesús primero nos ofrece comprensión, cercanía y descanso. En su mirada no hay reproche, hay compasión. En su voz no hay presión, hay alivio verdadero, mi amada hermana. Y el segundo punto que quiero compartir en esta noche con usted es que el verdadero descanso está en venir a Jesús. Continuamos con el versículo 28 de Mateo 11. Y este finaliza diciendo nuestro Señor Jesús la siguiente expresión: a todos aquellos que atendieron a su llamado, que se acerquen a Él, y yo os haré descansar. Amada hermana, Jesús no dice, pero antes que vengan a mí, Pali, Conchita, Marisela, Joana, Nelly, René, Jessica y todas las que estamos aquí, no nos dice, antes de que vengan a mí, arregla tu vida y luego ven, yo las haré descansar. Ni tampoco dice, cuando seas más fuerte, Nelicita, cuando seas más espiritual, Pali, o cuando estés más ordenada, Jessica, acércate, yo las haré descansar. Él dice simplemente, venid a mí, así como estás, porque yo las haré descansar. Generalmente nosotras pensamos que primero debemos resolver nuestros problemas para luego acercarnos a Dios. Pero Jesús nos muestra que el orden es al revés, al contrario, mi amada hermana. Venimos cansadas y en Él encontramos descanso. El descanso que Jesús ofrece no es un lugar físico, ni una circunstancia ideal, ni la ausencia de problemas. En ningún momento quiero decir que no vamos a tener problemas. No es unas vacaciones, ni un cambio de rutina, ni siquiera que todo salga como esperamos. El descanso es una persona, mi amada, y es Cristo mismo. Mientras el mundo nos promete descanso a través de él, cuando tengas éxito y tengas dinero, vas a estar bien o estés estable económicamente. Jesús nos ofrece descanso a través de una relación con él.
La Biblia nos muestra esto una y otra vez. Por ejemplo, vemos a Pedro. Después de negar a Jesús, quedó cargado de culpa y fracaso. Podría haberse alejado definitivamente, pero Jesús salió a su encuentro. Juan 21 nos relata eso. No lo rechazó ni lo humilló, sino que lo restauró con amor. Pedro encontró descanso no en olvidar su error, sino en volver a Cristo y recibir gracia, mi amada hermana. El pueblo de Israel en el desierto estaba agotado física y espiritualmente. Dios les dio el maná diariamente para enseñarles que el descanso no estaba en acumular. Recuerden, el descanso no está en acumular, sino en confiar. Incluso el día de reposo era una señal de que el verdadero descanso venía de depender de Dios y no de sus propias fuerzas. Cuando venimos a Cristo, amada hermana, en oración, cuando rendimos nuestras cargas delante de Él, cuando dejamos de fingir fortalezas y reconocemos nuestra necesidad, algo sucede en nuestro interior. No es que las cosas cambien. Tal vez las circunstancias externas no cambien inmediatamente. El problema sigue ahí, mi amada hermana, la enfermedad continúa, la situación económica no se resuelve de un día para otro. Pero el corazón cambia, mi amada hermana. La ansiedad disminuye, la esperanza renace y la fe se fortalece, mi amada hermana. Jesús promete, yo os haré descansar. No dice, tal vez, ni se lo merece. Es una promesa segura, no es un descanso superficial. Es un alivio emocional, no es un alivio emocional momentáneo o superficial. Es un descanso permanente, y quiero que recuerden esto, es un descanso permanente y profundo que alcanza el alma, que nos permite tener paz en medio de la tormenta y confiar aún cuando no entendemos todo y parezca que todo está perdido. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera cuando dijo que la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz no depende de que todo esté en orden, que todo esté bien, sino de estar en Cristo. Tampoco depende de las circunstancias. Venir a Jesús es reconocer que no podemos solas, mi amada hermana, es soltar el control, dejar de cargar lo que nunca fuimos llamadas a cargar y permitir que Él sostenga nuestra vida. En Él aprendemos a descansar aun cuando caminamos, aun cuando estemos caminando, a tener paz aun cuando estemos luchando y a renovar nuestra fuerza aun cuando estemos en medio del cansancio. Seguimos con otro punto que quiero compartir con ustedes y es el tercer punto que quiero compartir en esta noche es que un yugo diferente, aprender de Jesús. Luego Jesús dice algo que a primera vista parece contradictorio y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11:29. El yugo, mis amadas, es un instrumento de madera que se coloca sobre los animales para obligarlos a trabajar y caminar en una misma dirección. Era símbolo de sujeción, esfuerzo y carga. Por eso hablar de descanso y yugo en la misma enseñanza parece una paradoja, parece algo contradictorio. Sin embargo, Jesús aclara algo poderoso y transformador. Su yugo es diferente. El yugo del mundo oprime, exige y desgasta. Es el yugo del que tienes que poder sola, del que no falles, del vales por lo que produces. Es el yugo de la culpa, del perfeccionismo, del miedo, del miedo al rechazo y del afán constante. Es el yugo Ese yugo promete éxito, pero termina agotando el alma, mi amada hermana. En contraste, el yugo de nuestro Señor Jesucristo no esclaviza, sino que libera. No comprime, sino que sostiene. No nos empuja desde atrás, sino que camina a la par nuestro, a nuestro lado, aquí junto a nosotras. Jesús no nos llama a una vida sin responsabilidades, tampoco es que, ay, la hermana René en esta noche dice que dejemos, no, no nos llama a una vida sin responsabilidad, pero sí a una vida donde las cargas se compartan con Él, mi amada hermana, usted compartir su carga con Él.
La Biblia también nos muestra esta verdad con ejemplos claros con los cuales quiero compartir con ustedes. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les prometió una vida cómoda, pero sí una vida acompañada. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron sus redes, pero nunca caminaron solos. Aprendieron bajo el yugo de Cristo, observando que su carácter, escuchando su enseñanza y descansando en su autoridad. El yugo de Jesús los transformó de pescadores comunes en hombres que impactaron al mundo. Usted y yo estamos impactando este mundo, mi amada hermana. También podemos ver el ejemplo de Moisés. Al inicio de su llamado estaba abrumado por la carga de guiar al pueblo. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 14, leo la versión Dios habla hoy, exclama Moisés. Yo no puedo ya encargarme de llevar solo a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Vemos a un líder agotado que clama a Dios porque ya no puede solo. Dios respondió compartiendo la carga, mostrándonos que Él nunca quiso que Moisés llevara el peso solo. Esto refleja, mi amada hermana, el principio del yugo de Cristo. Dios no nos llama a cargar solos lo que fue diseñado para ser compartido con Él. También vemos a David, al rey David, el rey conforme al corazón de Dios. Vamos a leer el Salmo 50. En el Salmo 55, versículo 22, expresa este principio también cuando dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Me encanta porque dice, no dejará para siempre caído al justo. David entendió que vivir bajo el cuidado de Dios no significaba ausencia de problema, sino la certeza de que Dios sostenía su vida. Jesús nos invita no solo a llevar su yugo, sino también a aprender de Él. Aprender de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Continúa diciendo en Mateo 11:29. Aquí está la clave, mi amada hermana, mi amada hermana. El descanso no solo viene de soltar cargas, sino de aprender el carácter de Cristo. Cuando aprendemos de su mansedumbre, dejamos de reaccionar con dureza. Cuando aprendemos de su humildad, dejamos de vivir bajo la presión del orgullo y la autosuficiencia. La autosuficiencia de creernos que solo nosotras somos capaces de hacer las cosas. Aprender de Jesús cambia nuestra manera de vivir, mi amada hermana. Cambia cómo enfrentamos los problemas, cómo respondemos a las pruebas y cómo vemos nuestras responsabilidades. Ya no luchamos desesperadamente por controlar todo, porque entendemos que Él es el que tiene el control. Un ejemplo poderoso es María, la hermana de Marta. Mientras Marta estaba cargada y afanada, María eligió sentarse a los pies de Jesús para aprender de Él, nos dice Lucas capítulo 10. Jesús no despreció el servicio, pero mostró que aprender de Él produce un descanso que el activismo, mi amada hermana, desmedido jamás podrá dar. Caminar con Jesús no significa ausencia de dificultades, sino una presencia constante en medio de ellas. Es caminar al mismo paso que Él, bajo su dirección, con la certeza de que su yugo es fácil y su carga ligera. No porque ya no haya peso, mi amada hermana, sino porque Él lo lleva con nosotras. Cuando aprendemos de Cristo, dejamos de luchar solas y comenzamos a confiar. Dejamos de vivir desde la ansiedad, mi amada hermana, y comenzamos a vivir desde la fe. El yugo de Jesús no nos quita la responsabilidad, pero nos da descanso en medio de ella. Recuerda eso. El yugo de Jesús no nos quita la responsabilidad, pero nos da descanso en medio de eso. El cuarto punto que quiero compartir en esta noche con ustedes, mi amada hermana, es que la renovación para el alma. ¿Qué es esto? Jesús promete algo que va mucho más allá de un alivio momentáneo. Hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí Jesús toca la parte más profunda del ser humano. El cuerpo puede descansar unas horas y aún así el alma seguir agotada. El alma cansada necesita algo que este mundo no puede ofrecer: renovación interior.
necesita esperanzas nuevas, fuerzas nuevas y una fe restaurada. La Biblia nos enseña que Dios siempre ha sido especialista en renovar lo que está cansado, quebrantado o a punto de rendirse. En su presencia, el corazón herido comienza a sanar, la fe debilitada se fortalece y el propósito perdido vuelve a cobrar sentido, mi amada hermana. Un ejemplo claro, me encanta el rey David. Un ejemplo claro es el rey David. En Salmos 23 dice, confortará mi alma. David enfrentó todas, saben que hemos leído la historia de David, enfrentó persecuciones, traiciones, errores personales, permítame, errores personales y profundas pérdidas. Hubo momentos en los que su alma estaba abatida, pero cuando volvía a la presencia del Señor, encontraba renovación, no porque sus enemigos desaparecieran, sino porque Dios restauraba su interior. Incluso tener a tu propio hijo de enemigo, imagínese todo. David es como tantas cosas que nos pueden, es como el ejemplo de que como nosotros los humanos, los seres humanos podemos tener tantas situaciones a pasar por todo eso. Otro ejemplo poderoso es Isaías 40, del versículo 29 al 31, donde el profeta dice, da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Incluso los jóvenes se cansan, incluso los fuertes fallan. Continúa diciendo, pero los que esperan en el Señor, dice, recibirán fuerzas nuevas. Esta renovación no es producto del esfuerzo humano, sino del encuentro con Dios. En el Nuevo Testamento, mis amadas hermanos, vemos a los discípulos completamente abatidos después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Estaban encerrados, llenos de miedo y desilusión. Pero cuando Jesús resucitó, se presentó en medio de ellos. Todo cambió. Jesús no les dio paz, sino que renovó su propósito. Dios- Jesús les dio paz y renovó su propósito y su fe. El descanso que Él trajo los levantó del temor y los impulsó a continuar con la misión. Así es el descanso que Jesús ofrece. No es pasividad, mi hermana, no, ni resignación. Es un descanso que nos levanta para seguir caminando, pero ya no con fuerzas limitadas, sino con las fuerzas que vienen de Él. Es el descanso que permite llorar, pero también volver a creer, que nos permite detenernos, pero no rendirnos. El profeta Jeremías lo expresó de esta manera cuando dijo, engrosaré el alma cansada y sacié a toda alma entristecida. Jeremías 31:25. Dios no solo alivia, Dios renueva. Cuando venimos a Cristo, mi amada, Él no solo quita peso, sino que restaura lo que ese peso dañó. Renueva la visión, sana el interior y nos recuerda que nuestra vida tiene propósito. El descanso que Jesús ofrece no nos desconecta de la vida, sino que nos prepara para vivirla con esperanza, fe y confianza renovadas. Y el quinto y último punto que quiero compartir con ustedes es que parar delante de Dios, el descanso que renueva. ¿Qué es esto? La Biblia nos enseña que parar no es pérdida de tiempo, sino es un acto de fe. Desde el principio Dios estableció el principio del descanso. Génesis nos dice que después de crear todas las cosas, Dios reposó en el séptimo día y lo podemos leer en Génesis capítulos 2 del versículo 2 al 3. Dios no descansó porque estuviera cansado, sino para enseñarnos que la vida no se sostiene solo por el hacer, sino por saber detenernos en su presencia, para, para reconocer que no so- para reconocer que no somos Dios y que dependemos de Él. Uno de los textos más claros de este principio es el Salmo 46:10, que dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Antes de actuar, antes de decidir, antes de seguir corriendo, Dios nos llama a estar quietas. El descanso bíblico comienza cuando aprendemos el arte de parar, de silenciar el ruido exterior
y también el interior, esas vocecitas internas y también de las personas que están a nuestro alrededor. Es también saber escuchar realmente quién te da ese consejo sabio, pedirle a Dios que te presente la persona indicada que te pueda dar un consejo adecuado para volver a enfocarnos en quien tiene el control. Jesús mismo modeló este principio en Marcos 6:31. Después de un tiempo de intenso ministerio, les dijo a sus discípulos: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Jesús entendía que el desgaste continuo sin pausa produce agotamiento espiritual. El arte de parar, mi amada hermana, no es huir de la misión, sino cuidar el alma para poder continuarla. Parar delante del Señor renueva la visión, mi amada hermana, restaura las fuerzas y realinea el corazón. El descanso bíblico no es pasividad, es reposición espiritual. Es permitir que Dios haga en nosotros lo que no podemos lograr con nuestras propias fuerzas. En un mundo que nos empuja a correr sin parar, Dios nos invita a practicar el arte de detenernos, porque solo cuando paramos delante de Él somos verdaderamente renovadas, mis amadas hermanas. Solo cuando paramos delante de Él somos verdaderamente renovadas. Y vamos a concluir esta noche diciendo que a lo largo de este pasaje hemos aprendido que el descanso bíblico no consiste simplemente en dormir más horas, bajar el ritmo o hacer menos actividades. El verdadero descanso nace cuando aprendemos a vivir desde la dependencia de Dios. El arte de parar es una disciplina espiritual, amada hermana, que nos devuelve al centro de la voluntad del Señor, al lugar donde el alma vuelve a respirar y el corazón renueva su rumbo. Dios nos llama a parar porque Él conoce nuestra fragilidad, sabe que un alma cansada pierde claridad, pierde sensibilidad espiritual y poco a poco también pierde fe y esperanza. Por eso, desde la creación estableció el reposo. Por eso instituyó el día de descanso como un regalo, no como una carga. Por eso Jesús levantó su voz para decir: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y por eso la palabra nos recuerda con firmeza que solo en Dios haya descanso nuestra alma. El descanso nunca fue una opción secundaria, mi amada hermana. Siempre fue parte del diseño divino de nuestro Señor. Parar delante de Dios no es debilidad, es sabiduría. No es rendirse, es confiar. Cuando aprendemos a detenernos en su presencia, recordamos que no somos autosuficientes, que no todo depende de nuestra fuerza ni de nuestro control. Recibimos una paz que el mundo no nos puede dar, una paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Señor en nuestras vidas. También parar delante del Señor nos lleva a que seamos renovadas para seguir caminando con propósito, con visión clara y fuerzas restauradas. El descanso que Cristo ofrece no nos desconecta de la vida ni de nuestras responsabilidades. Al contrario, mi amada hermana, nos prepara para enfrentarlas correctamente. Cuando paramos en su presencia, Dios sana lo que ha sido herido por el cansancio, fortalece lo que se ha debilitado por la carga constante y renueva aquello que estaba a punto de rendirse en silencio. En un mundo que nos empuja a correr sin parar, a producir sin descansos y a vivir bajo presión constante, Jesús sigue haciendo la misma invitación, llena de amor. Venid a mí, no sin importar cómo estemos, venid a mí. Hoy el verdadero acto de fe no es seguir corriendo, sino parar en Cristo. Parar para escuchar su voz, parar para entregar las cargas, parar, mi amada hermana, para aprender de su corazón manso y humilde. Allí en Cristo, hermana, encontramos descanso verdadero. Allí somos renovadas. Desde lo más profundo del alma, allí, amada hermana, aprendemos que su yugo es fácil y su carga ligera. No porque la vida sea simple. Yo como madre le digo a mi hija esto: la vida, René Walquiria, es dura,
por las cosas de la enseñanza, ¿me entiendes? Y le digo, hay que aprender. Cuando tenemos una carrera o tenemos preparación o nos preparamos en algo, las cosas se nos hacen más difíciles, la vida es dura, pero cuando estás preparado se te hace un poco más fácil, le digo yo. Entonces, no porque la vida sea simple, sino porque ya no caminamos solas, mi amada hermana. Que sepamos detenernos antes de quebrarnos y que vivamos cada día desde el descanso, la renovación y la dependencia absoluta en nuestro Señor. Esto es lo que en esta noche he querido compartir con ustedes y para que finalizáramos esta serie, que descanso y renovación, el arte de parar. Muchas gracias, hermana Pali, y a cada una de ustedes que me han permitido llegar a sus hogares a través de esta plataforma de Zoom para compartir palabra de Dios y aprender, edificarnos y renovarnos, mis amadas hermanas. Bendiciones, les amo en el amor de Cristo y ha sido un gusto estar con ustedes durante estos 3 martes. Muchas gracias, mi hermanita René. Damos gracias pues al Señor, pues sabemos que en nuestro Dios tenemos el descanso de todas a veces nuestras pruebas, nuestros dolores, nuestras aflicciones que estamos pasando por estos tiempos. El Señor lo sabe y por eso es el que sacaba esas fotografías hermosas de que Él nos coge y nos abraza, no, con esa ternura de un padre, y sabemos que Él dice que Él nos cubre con sus alas. Igual estamos protegidas por nuestro Padre Dios y sabemos que todos los que confiamos en el Señor y somos sus hijas, ese, ese deleite más grande que tenemos nosotros en el Señor, de que ser llamadas sus hijas y que en Él podemos descansar y renovarnos también. Eso es lo que el Señor quiere, y dándole pues muchísimas gracias, mi hermanita. Vamos a tener que volver a escuchar esta hermosa palabra de descanso y renovación. Que el Señor lo bendiga, mi hermanita René. Un hermoso tema, muy precioso, lo que el Señor ha puesto en usted. Vamos a cantar. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí,
y aunque la lucha he desgastado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. sumérgeme Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Dios las bendiga, mis hermanitas. Esta ha sido pues mi, mi alabanza. Y gracias, mi hermanita René, que el Señor lo bendiga. Que no sea la primera que esté aquí, que queremos siempre verlo en esta plataforma. Que Dios la bendiga, mi hermanita René. Amén, hermana. Dios primero las estaré acompañando y espero en Dios también que no sea la primera vez. Ha sido un gusto estar con ustedes. En lo personal he recordado cosas que había dejado de hacer y la enseñanza es algo que me apasiona, pero la había dejado un poco y Dios sabe por qué estamos aquí regresando y estar compartiendo con ustedes. La hermana veo a la hermana Pascualita con su manito levantada. Ya estoy como, díganos, hermana Pascualita, un comentario, una pregunta. Estoy muy contenta primeramente porque Dios nos tiene a mi hijo aquí oyendo su, su estudio. Oye, hermanita, por esa parte estoy contenta por esa bendición que Dios me ha dado. Este, bueno, hermanita, sí es verdad. La felicito, muy bueno su estudio, de verdad.